Obediencia en tiempos difíciles. Génesis capítulo 8, verso 15 al 22. Cuando usted lo tenga, grítame que usted lo tiene. Amén. Le damos también la bienvenida a los hermanos y amigos que se conectan a través de las plataformas digitales para estar aquí con nosotros también de manera virtual. Dice la palabra del Señor, amada iglesia, de la siguiente manera. Entonces le dijo a Noé: sal del arca junto a tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos y que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues, escuche bien, del arca y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se movían sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Y cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas, desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa. Y tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacer. Y mientras la tierra existe, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno y días y noches. Incline su rostro conmigo y demos gracias por la palabra. Señor, gracias por lo que haces. Gracias porque en medio de este año, Señor, ha sido nuestro sostén. Ha estado en medio de nuestra vida todos los días, todas las semanas, Señor. En esta hora te pido que me ayudes a predicar tu palabra y que yo pueda, Señor, servir para edificar junto con tu espíritu y tu palabra a tu pueblo, para que nos sigas desafiando a vivir en obediencia en tiempos difíciles, en un mundo tan complejo y convulso. Podamos seguir mirándote a ti, Señor, como el siervo sufriente y el siervo que acompaña a su pueblo. Gracias, Dios, por lo que eres, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. En esta mañana voy a estar utilizando el tema: el pacto, la esperanza para las generaciones. El pacto, la esperanza para las generaciones. Si hay algo importante en toda la historia de Noé, y hoy vamos a estar cerrando esta serie que para mí es tan fundamental para nosotros poder entender el Dios que crea, pero que también recrea la tierra que estaba totalmente destruida a causa del pecado. La Biblia dice que el pecado de los hombres, de la humanidad, llegó ante la presencia del Señor. Por lo tanto, no era que había alguna gente mala, sino que había un problema fundamental en el corazón del ser humano y en el comportamiento de la sociedad. Escuche bien. En Génesis capítulo 8, verso 1, y usted pues la pastora va a estar enviando, cuando pueda enviar el sermón, igual va a tenerlo usted en el chat. Génesis capítulo 8 se establece que Dios se acordó de Noé. Había pasado el diluvio, había pasado el caos. Y yo quiero que usted pueda entender, ¿verdad? El caos que había allí no era solo lluvia, sino que todo lo creado había muerto. Habían cuerpos humanos. Nosotros no queremos hablar de ese tema, amado, era un caos total. Pero la Biblia dice que en medio del caos, Dios se acordó de Noé. Y en medio de todo esto, el escritor sagrado expone que Dios se acordó no como un olvido o un descuido, sino como una antropopatía donde se le atribuyen sentimientos humanos a Dios. Y el escritor está tratando de describir cómo Dios actuó, qué hizo Dios. Como él sabía que Dios se acordó de Noé, porque Dios le habló a Noé. Él es el Dios que se acuerda, Él es el Dios que no se olvida. Así que la expresión original de se acordó se refiere a actuar sobre la base de un compromiso previo. Y esta es la evidencia de que Dios es un Dios de promesas. Muchas veces nosotros pensamos que las promesas y la palabra de Dios se descontinúan, pasan, Él se olvida. Pero Dios está anclado en lo que dice. Dios no dice una cosa y hace otra. Dios no promete algo y hace otra cosa. Escuche bien. Todo lo dicho por Dios previamente como pacto y promesa nunca es olvidado, y no fue olvidado en la vida y en la historia de Noé. Él es el Dios Elohim, el Dios creador y sustentador de todo lo que crea, pero también de todo lo que dice.
el Dios que crea con su boca sustenta lo creado. Y Él es el Dios que si te ha hablado y te ha estado ministrando y ha estado trabajando con tu casa y a lo mejor tú cargas un montón de promesas, yo quiero que tú entiendas que el Dios que las dijo, que las esbozó, que salieron de su boca, es el mismo Dios que va a sostenerlas. ¿Por qué? Porque Dios nunca se desvincula de sus palabras. Dios nunca se desvincula de sus palabras. Repito, Dios nunca se desvincula de sus palabras. ¿Qué significa eso, pastor? Que el Dios que habla no olvida. Y en tiempos donde parece que la destrucción va avanzando, donde la violencia, ¿verdad?, llena la tierra, donde muchos han perdido el rumbo, la historia de Noé nos recuerda que cuando todo parece acabarse, Dios empieza a comenzar algo nuevo. Cuando el caos está golpeándonos, persiguiéndonos, está, ¿verdad?, asediándonos, yo quiero que tú puedas entender que algo nuevo Dios va a hacer. Algo nuevo Dios va a hacer. Y Noé vivía enraizado en el concepto de la obediencia de lo que Dios le dijo. O sea, Noé no pudo ir a la biblioteca para ver si Dios ya había hecho algo así. No habían precedentes de lo que Dios estaba hablando con él. Pero cuando Noé escuchó la voz del Señor que le dijo, no, vas a hacer un arca y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Noé, escuche bien, hizo lo que Dios le mandó. Noé escuchó, Noé obedeció, Noé martilló y Noé le tocó esperar. Lo repito, y a Noé le tocó esperar. Hubiera sido más fácil si en 2 días Dios hubiera acabado con todo. Pero pasaron 40 días. Si Dios es poderoso, ¿por qué no lo hace rápido? Si sabe que el ser humano es desesperado, que no nos gusta esperar, que nos da ansiedad. Escuche bien. La espera de Noé fue compleja porque fue en medio del caos. Si Noé hubiera estado en Disney World o en Universal, eso es fácil esperar allí. O estar, ¿verdad?, de vacaciones y esperar en las vacaciones, pues. Pero cuando estamos a la espera, a la expectativa de que algo suceda, y escuche bien, Noé no estaba recibiendo ánimo de nadie. Y hoy hablábamos en la escuela bíblica de los jóvenes sobre este asunto. Noé no estaba siendo validado en el arca. Allí no había un pueblo que lo aplaudía. Allí no había nadie diciendo, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, sigue esperando. La espera de Noé fue compleja. No había nadie poniendo su mano en la espalda y diciéndole, lo vas a lograr. No. El juicio de Dios fue también un proceso de transformación para la tierra y para el corazón y la fe de Noé. Nosotros a veces pensamos que Dios solamente va a actuar en gracia. Pero la historia de Noé detrás esconde cómo Dios transforma a la humanidad porque el pecado los consumía y no les permitía ver que había un ser supremo que se llama Dios. Así que un nuevo comienzo para la humanidad es sostenido por la misericordia divina que supera el juicio. El juicio era grande, pero la misericordia es más grande. Repito, el juicio era grande, pero la misericordia era más grande. Así que Dios establece un pacto de misericordia. Diga conmigo, pacto. Noé sale del arca nuevamente, pero sale como un acto de obediencia. ¿Y qué implica esa palabra que yo utilicé en principio? Enraizado. Enraizado no solamente significa echar raíces. Yo creo que aquí hubo un jubileo que tuvo ese título, enraizado. No recuerdo si era de hombres o mujeres. Pero la Biblia y el concepto de enraizarse significa que echas raíces de tal nivel que cuando no llueve, no te secas. Las raíces no solamente son para sostener tu crecimiento, sino para sostener tu fructificación. Porque a Dios no le interesa que seas alto, a Dios le interesa que des fruto. A Dios no le interesa que seas grande, a Dios le interesa que des fruto. La palabra enraizarse en la Biblia significa yo mantenerme y seguir creciendo. Los vientos están soplando, pero yo sigo creciendo. Y Noé mantuvo su
obediencia, ¿verdad?, en aquella palabra de Dios. Y según el texto, Noé sale de el arca porque Dios le dice, y Noé hace todo lo que Dios le dice. Y Noé, dice la Biblia, que construye un altar. Noé pudo haberse sentado a hablar con toda su familia: este Dios es malo, nadie me quiere. La victimización nunca fue el altar de Noé, porque Dios nunca nos levanta de la victimización. Dios siempre nos va a restaurar en medio de un altar de adoración. ¿Qué significa adorar? Adorar significa que yo estoy viendo caos, pero lo que yo veo me afecta como ser humano porque tengo el sentido de la vista que me envía un mensaje al cerebro, pero yo también tengo espíritu. Y mi espíritu constantemente me va a gritar por dentro: no importa lo que estás viendo, Dios es poderoso. ¿Qué es importante en este proceso? Que la adoración fue prioridad para Noé. Pero yo debo preguntarte, ¿qué es prioridad para ti? Y cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Lo repito, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. La prioridad implica que hay cosas importantes y hay cosas prioritarias. Para Noé habían dos cosas importantes: la adoración y la gratitud. ¿Cómo tú eres ante los momentos de quiebre, los momentos de dolor, los momentos de dificultades? Estas dos acciones de adoración y gratitud guiaron a Noé. Y son evidencia de que la memoria y solidaridad de Dios precede a cada acto de gracia. Lo repito, la solidaridad de Dios. Dios sabía que Noé estaba en el arca. Dios sabía que Noé debía estar desesperado. Dios sabía hasta cuándo Noé tenía comida para él poder sostener su familia. Y dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. La frase que Dios se acordó de Noé es un lenguaje de pacto, que significa que Dios nunca deja de renovar su compromiso con la vida. Dios renueva su compromiso con tu matrimonio. Dios renueva su compromiso con tu ministerio. Dios renueva su compromiso con la iglesia. Dios renueva su compromiso con las capacidades y los dones. Pero si tu prioridad no es adorar y ser agradecido, cualquier cosa empieza a tambalearte. Y yo uso mucho una expresión y la escribo mucho en redes, que siempre es mejor con agradecimiento. El llanto no te va a llevar a ningún lado. Las quejas no te van a llevar a ningún lado. Y usted me permite predicar hoy como pastor, aunque me diga que no lo voy a hacer. No importa cuánto nosotros hemos logrado en la casa, siempre hay gente que dice que no está bien. Que no, usted no es el gran pastor. Y no, yo no quiero ser ningún gran pastor. Yo quiero ser el pastor que Dios me llamó a ser. Porque mi interés no es demostrar nada. Mi interés es poder obedecer lo que Dios nos está pidiendo. El mundo no te va a aplaudir para que obedezcas a Dios. Siempre te va a apoyar para que lo desobedezcas. Va a poner todos los incentivos necesarios para que te quites y no lo hagas. Va a poner todas las palabras necesarias para destruirte. Pero como tú no vives para hacer el gran aquello o el gran lo otro, tú vives para hacer lo que Dios te mandó a hacer y punto. Pero el mundo nunca te va a incentivar para que avances. El mundo siempre te va a incentivar para decir: mira, el ministerio de aquel es más grande. Y va a usar palabras para que te detengas, para que no haya gratitud, para que no haya... Mira esa familia como Dios lo ha prosperado, tú ni sabes lo que hay en esa casa. Mira ese matrimonio, lo bien que se ve, porque está de vacaciones allá en la Antártida. Tú supieras. Muchas veces nosotros estamos viendo que el pasto del lado es más verde hasta que nos metemos allí y nos damos cuenta que es pintado. Porque en realidad no hay fruto. ¿Usted dice amén? Vuelvo al sermón. En medio de todo esto, de la gracia de Dios, Noé
que no fue olvidado por Dios y que Dios no se acordó de él por mérito. La Biblia no dice que Dios se acordó de Noé o que Dios hizo pacto con Noé porque era lindo, porque era bueno, porque era agradable, porque predicaba bien, porque hacía las cosas súper bien, porque fue súper capaz en la construcción, porque era un ingeniero extraordinario. No, Dios se acordó de Noé, punto. Nunca dice porque no era esto o lo otro. Lo que dice es lo siguiente, que fue por Dios y no por Noé. Que Dios se acordó de Noé, punto. Nosotros vivimos también un cristianismo donde estamos constantemente tratando de mantener nuestra posición. Aquí hay gente que trabaja en ventas. Puede levantarme la mano, gente que trabaja en ventas. Si usted vende hoy 1000 artículos, mañana quieren que venda 1200. Y si no logras las metas, ¿qué pasa? Pierdes la posición. O te degradan o te botan. Porque ¿qué ellos están buscando? Constantemente sacar lo mejor de ti. Pero en realidad es ellos ganar más dinero. Dios no es así. Tú no trabajas para Dios ni vives para Dios tratando de ganarte el mérito. Y escuche bien lo que yo le voy a decir. Ningún líder en esta casa está enraizado por sus méritos. Si no puede cumplir con lo que Dios le pide, no puede servir en la casa. Yo no estoy aquí por mis méritos y Dios tampoco. Es que yo he hecho tanto por la iglesia. Tú hiciste mucho, pero Jesús fue a la cruz y tú no. Y Él no te necesita. Él te anhela, pero no te necesita. Ni a mí tampoco. Así que hoy, nosotros en medio de todo esto debemos ver la lluvia y el diluvio como algo devastador, donde Dios cierra las compuertas, pero en el verso 8:2 la Biblia dice que el mismo Dios que cerró las puertas es el Dios que llama ahora a Noé a salir. Dios no permitió que el caos destruyera los que obedecieron y dependían de la promesa de la boca de Dios. El caos fue devastador, pero no destruyó a los obedientes. La obediencia silenciosa en la vida de Noé fue señal de fe. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, el día 9. El día 10, el día 11, Noé seguía creyendo. Pero ¿cómo podemos identificar cuando creemos? Porque obedecemos. Porque entre más le creo, más le obedezco. Lo repito, entre más le creo, más le obedezco. Pero tengo una pregunta importante en el sermón, que es central. ¿Cómo está tu obediencia? Si tú fueras hoy a describir o a escribir 3 cosas sobre tu obediencia, ¿cómo la describirías? Yo quiero que tú sepas algo, el mundo va a tratar de manipularte. Y hay gente que va a tratar de manipularte para que tú no hagas lo que Dios te dijo que tenías que hacer. El mundo y el infierno trata de manipular a la iglesia constantemente. Y vas a escuchar cosas que te van a decir, no, pero si tú eres la iglesia tienes que hacer esto. Y aunque el mundo solicita que la iglesia actúe de X forma, hay cosas, escuche bien, que no van de la mano con lo que la Biblia nos pide. Hoy se espera mucho ruido de la gente que confía en Dios, pero la obediencia silenciosa también es señal de fe. Dios no honra tu ruido, Dios no honra el ruido de los ministerios, Dios no honra el ruido de la iglesia, Dios cuida de la gente que espera. Dios cuida de la gente que espera. ¿Qué tal si la adoración y la gratitud se vuelve a ser primordial en tu vida en esta mañana? Ese texto de que Dios se acordó de Noé muestra a Dios que, movido por la adoración humana, compromete su futuro con la humanidad. Dios no dice, en 100 años no voy a destruir la tierra, dice, nunca más. O sea, mire esto, Dios no había hecho esa promesa hasta que Noé adoró. Y Dios le dice a ese pueblo, que era la familia de Noé, yo no volveré a destruir la tierra nunca más. Dios responde a la adoración con promesa de cuidado. Dios responde a la adoración con promesa, escucha bien, de sostenimiento. Pero hay una complicación en todo esto. Todo siempre se complica. Diga conmigo, complicación.
El ser humano olvida los pactos y vuelve el pecado. Y esa es la historia de la Biblia. Dios hace y vuelve. El problema no es el pacto de Dios. El problema es el corazón del ser humano, el tuyo y el mío. Los pactos de Dios nunca fallan. La historia bíblica demuestra que aunque Dios es fiel, la humanidad tiende a olvidar. Noé, el hombre del altar, más adelante tropieza. Por eso es tan importante que la obediencia no es una cuestión seccional en nuestra vida. En el año 2025 voy a ser fiel. No, yo he decidido seguir a Cristo y no importa, pase lo que pase, yo seguiré siendo fiel. Imperfecto pero fiel, débil pero fiel. A veces puede ser que me tropiece, pero voy a volver a ser fiel. Noé comete los errores que comete, sus hijos cometen errores, sus descendientes construyen a Babel. O sea, el ser humano no aprendió mucho. Noé había visto el pecado horrible y los descendientes de Noé entonces construyen a Babel. Escuche bien. A veces nuestro orgullo desafía el cielo. El orgullo de la iglesia a veces desafía el cielo. Y nosotros somos tan orgullosos de esta manera. Y lo quiero plantear de esta forma. Yo le delego algo a José Alexis y José Alexis lo hace contento. Pero después dice, no, pastor, eso es mucho. Me estás explotando, pastor. Pero después cuando se lo quito y se lo doy a Giselle, José Alexis va a decir, este pastor es más malo. Él no quiere que yo sirva. Él no quiere que yo me desarrolle. Él no quiere que yo haga. Porque el mundo nunca va a incentivar tu obediencia. Es al contrario. Siempre va a hacer lo contrario. La filosofía del mundo nunca te va a decir sirviendo. Siempre te va a decir detente. Porque tú mereces más. No eres valorado. No eres escuchado. Imagínate que Noé hubiera dependido de ser escuchado. Noé no tuvo a nadie. ¿Por qué el pecado es tan importante hoy nosotros poder limpiar eso, ¿verdad? Quitarle la sábana al pecado? Porque el pecado rompe la comunión de con Dios, rompe nuestra identidad, rompe padres y madres, nuestro legado generacional, rompe nuestra sensibilidad espiritual. El ser humano rompe pactos por orgullo, autosuficiencia, miedo y falta de memoria espiritual. Yo quiero detenerme en esta idea de memoria espiritual. ¿Cuántos aquí han podido comprar casa? Levántenme la mano. Levanten la mano, eso es, muy bien, gloria a Dios. Eso es. ¿Cuánto oraste por esa casa? Yo te quiero traer a la memoria algunas cositas. ¿Cuánto oraste por esa casa? Te voy a decir más. ¿Cuántas promesas le hiciste a Dios que si te daba eso, tú harías esto? ¿Y qué pasó? Hoy duermes en tu casa. Hoy comes en tu casa. Tienes un pago mejor de lo que pensabas. Pero cualquier cosa te hace soltar el martillo y dejar de construir. Cualquier cosa te hace soltar todo lo que tienes. Escuchen bien los líderes de la casa, nosotros estamos ya a punto de cerrar un año. Dios quiere que tengas memoria espiritual. Si Dios te ha bendecido, respóndele con adoración. ¿Qué me encanta de Dios? Que aunque nosotros olvidemos que nos dio la casa, Él no olvida. Que Dios no renuncia como nosotros renunciamos. Que Dios mantiene su pacto. Y es en ese proceso de resolución donde nosotros vamos a ver que desde la historia de Noé hasta la encarnación de Dios en Cristo hay un cumplimiento de pacto perfecto. Dios sabía que el ser humano no podía sostener pactos por sí mismo. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo para sostener el pacto. La historia de la humanidad dice totalmente los hombres y las mujeres no pueden sostener pacto. O sea, yo no puedo venir con $100 y pactar con Dios, hermano. Eso es una mentira vil de los predicadores de la falsa doctrina de la superfe.
Con Dios no pactamos, a Dios lo adoramos. Él pacta con nosotros. El pacto o los pactos de Dios no tienen nada que ver con mi mérito, sino todo que ver con su mérito. Él pudo haber hecho otra cosa, destruirme, pero decidió serme fiel siempre y decidió no destruir la tierra otra vez. En el Nuevo Testamento se declara que Jesús es el mediador del nuevo pacto, que es el cordero que sella el pacto con su sangre, que el Noé, el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Noé mayor, la verdadera arca donde hallamos refugio. Y N.T. Wright dice, Jesús no solo renueva el pacto, Él se hace el pacto hecho carne. Tu salvación está segura. Tu vida y tu futuro están seguros porque Cristo se hizo carne. Pero Fi también dice, en Cristo el Espíritu derramado garantiza que la vida nueva y el pacto nuevo se hagan realidad en cada generación. En Cristo, mi amado. El pacto hecho carne, encontramos perdón. Encontramos restauración, encontramos la identidad correcta, nueva identidad, encontramos esperanza generacional hacia el futuro. Cristo es el pacto perfecto, Cristo es la solución del pecado humano, Cristo es el nuevo comienzo después del diluvio de nuestra vida. ¿Cuántos diluvios has pasado? ¿De cuántas depresiones te has levantado? ¿De cuántas ansiedades te has levantado? ¿Cuántas veces dijiste yo no voy a poder salir más de mi casa? ¿Cuántas veces tu matrimonio se ha vuelto a levantar? Porque a pesar de la lluvia, Dios no olvida sus pactos. El día 1 Dios sigue teniendo el mismo pacto. El día 2 Dios sigue teniendo el mismo pacto. El día 3 Dios sigue teniendo el mismo pacto. El día 4, el día 5 Dios sigue en el mismo lugar, sentado en su trono alto y sublime. Y hoy tú y yo podemos celebrar el arco iris, la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué esto es hermoso? Porque el arco iris señala que la gracia triunfa sobre el juicio. El arco iris nos recuerda constantemente que la gracia triunfa sobre el juicio. El juicio parece un caos, pero la gracia es eterna. El compromiso de Dios es eterno. Así que Dios coloca su arco iris en las nubes como signo visible de misericordia. El arco iris simboliza que Dios ha colgado su arma de guerra y ahora usa una nueva arma, el amor. La justicia se dio paso a la misericordia. ¿Usted entendió eso? La justicia pudo Dios haber destruido a cualquiera. Pero Dios dijo, voy a permitir que la justicia se eche a un lado para que mi misericordia avance. Yo puedo ser justo con Radamés y darle lo que merece, pero es más importante ser misericordioso. Dios puede ser justo conmigo y cuando yo cometo un error destruirme, pero Dios prefiere que la misericordia, o sea, la justicia no es que desaparece, se detiene para que la misericordia avance. Eso es gracia. Tú no tienes lo que mereces. Tú lo que tienes lo tienes por misericordia. Lo que este pacto significa hoy, mi amado, es que cada arco iris predica el evangelio, la misericordia que triunfa sobre el juicio. La cruz es la señal de su gracia. La resurrección es la evidencia que nosotros tenemos para celebrar. ¿Cómo tú sabes que una persona cumple años y celebras? Porque tienes el acta de nacimiento. Yo nací tal día, tal año, y tú vas y celebras. La cruz es el sello definitivo del acta. Y la resurrección es la evidencia pública. Iglesia querida, jóvenes, hermanos, amigos, el juicio y la cruz no es derrota, es el comienzo de la nueva creación. Noé es el anticipo de lo que Dios haría en Cristo. Noé era un eco. Pronto Dios restaurará al mundo. Pronto Dios va a levantar a los caídos y quebrantados. ¿Y sabes qué? No hay nadie que detenga eso. El avance de la iglesia
no depende de sus líderes, depende de la gracia. Lo voy a volver a repetir. El orgullo nos va a decir, y voy a utilizar otra vez a José Alexis, porque José Alexis, tú no te ofendes, ¿verdad? Esto es una metáfora. ¿Está bien? A veces José Alexis va a ser exitoso y va a decir, ay, mira lo que estoy haciendo con los juveniles. Ay, y el equipo, y qué bien nos va, y con los teams, y estamos creciendo, y estamos... Entonces el orgullo empieza. Si te dicen algo, dile que no vas a seguir. Eso es una acción pecaminosa porque el orgullo gobierna el corazón del ser humano. Pero al orgullo nosotros tenemos que decirle, ¿y sabes qué le pasó a Noé? Que se olvidó del Dios que le sostenía y tropezó. Y dejó de adorar y ser agradecido. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que si José Alexis quiere, Dios lo va a hacer. Y si él no quiere, también lo va a hacer. Porque Dios quiere contigo. Dios quiere contigo, Dios quiere contigo, Dios quiere contigo. Pero si tú no quieres, Dios lo hace igual. Hoy yo quiero ir cerrando este sermón. Yo te quiero decir que lo que este pacto significa hoy para una iglesia multigeneracional es que Dios restaura lo que el diluvio destruyó. Y yo no sé cuántas cosas el diluvio destruyó en tu vida. Hay algo que el diluvio debe destruir. Por eso es juicio de Dios. Porque el juicio de Dios viene para limpiar. Repito, el juicio de Dios viene para limpiar. Porque después del juicio viene restauración. Esas cosas que están en tu vida, yo quiero decirte algo. Si ha llovido en tu familia, deje que el agua se lleve lo que se tiene que llevar. Si ha llovido en tu casa, deje que el agua se lleve lo que se tiene que llevar. Si ha llovido en tu vida personal, deja que mire, amado, déjalo. La lluvia no vino para destruirte, sino para mostrarte que Él vino a restaurar y a buscar lo que se había perdido. Pero el diluvio era necesario para volver a transformar la humanidad. En esta casa no somos una casa de juicio, esto es una casa de perdón, pero los procesos de Dios son necesarios. Tú no puedes tomar decisiones y salir como si nada hubiera pasado. Yo quiero ese carro. Cuando te toca pagarlo, que el pagaré es más alto que tu casa, dices, yo no quiero el carro. ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo doy? Porque estamos viviendo en un mundo de hedonismo, de placer. ¿Cómo yo me autocomplazco para sentir que Dios me está bendiciendo? Y hemos escuchado tantos y tantos sermones. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y si Dios quiere traer lluvia a tu vida para que aprendas, es parte del proceso. Pero a pesar de eso, hoy yo quiero que tú puedas identificar tu diluvio. Crisis familiar, pecado, adicción, depresión, pérdidas, enfermedades. Identifícalo. Y eso solamente te toca a ti. Nadie tiene que identificar tu crisis ni tu dolor. Identifícalo. Pero hoy yo también quiero aplicar esta palabra. Di conmigo, pero no es. No, eso está flojo. Pero no es. Noé pasó por 40 días de lluvia, pero salió del arca. ¿Y sabes qué? Tú también vas a salir. Lo voy a volver a repetir. Tú también vas a salir de la depresión, vas a salir de la ansiedad, vas a salir de la enfermedad, vas a salir de la crisis matrimonial, vas a salir del estancamiento, vas a salir en el nombre poderoso de Jesús. Él va a abrir la puerta que parece sellada. Vas a salir. Porque Él es el Dios de pacto. Dios nunca termina en destrucción, termina en restauración. My God. Y yo quiero cerrar con una cita de uno de los teólogos que se ha convertido
en uno de mis favoritos. Craig Keener dijo lo siguiente: las decisiones de fe de una generación tienen efectos espirituales sobre la que siguen. Lo repito. Las decisiones de fe tuya, papá y mamá, van a tener efectos en tus hijos. En el nombre de Jesús. Lo que tú estás haciendo hoy, que estás sembrando la palabra, que estás trayendo, lo que a veces no se quieren vestir y tú te vas a vestir y ahora te vas. Yo quisiera decir lo mismo, tener esa misma autoridad con algunos de ustedes. Pero no puedo. Porque solamente soy el pastor, un pastorcito. Como me dijeron. Un pastorcito. Pero mi oración y mi deseo es que tú te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Porque lo que tú siembres hoy va a tener un legado poderoso para tu casa, para tu familia. Pero si no siembras hoy, no vas a tener la cosecha mañana. Hoy, el Dios que está sentado en un trono alto y sublime, el Dios de pactos, el Dios de las generaciones, el Dios que abraza, el Dios que cuida, es el Dios que te está llamando a dar los pasos necesarios. Y escucha bien lo que te voy a decir, papá y mamá, esposo, esposa. Nosotros no tenemos fe solamente para nuestras bendiciones, sino para la bendición sobre nuestra casa. ¿Tú crees que tus hijos, a lo mejor tú estás diciendo, no, pastor, lo que pasa es que yo cometí muchos errores de mamá, de papá joven, que esto y que aquello? No hay problema, gloria a Dios que los estás aceptando, pero ¿sabes qué? Tienes redención. Y tus hijos van a ver tu esfuerzo. Y tus hijos van a decir, este no es el hombre que yo conocía. Esta no es la mujer que yo tenía en casa. Mami no era así. ¿Qué le pasa que ahora está orando? ¿Qué le pasa que ahora está sirviendo? ¿Qué le pasa que ahora tiene pasión por Cristo? ¿Qué pasa que todo lo que oye se trata de Jesús? Pero ¿cómo le vamos a predicar al mundo y a las nuevas generaciones si cuando entran en nuestro Instagram, nuestro story, lo que da es vergüenza? El mundo y tus hijos, tu esposo y tu esposa no van a ser alcanzados por otra cosa que no sea el modelaje de la fe. Y Noé, aunque imperfecto, le modeló algo a sus hijos. Yo no entiendo bien lo que Dios me está pidiendo, pero si Él lo dice, yo se lo voy a dar. Y yo le he dicho aquí en muchas ocasiones, mi esposa sabe que se casó con un loco. Y si Dios mañana me dice que es para la jungla del trucutru, yo me voy para la jungla del trucutru. Porque Él manda. Y yo voy a estar en el arca el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. El 40, si Él dice que salga, salgo. Y si Él no me dice que salga, no salgo. Noé salió porque Dios le dijo. Noé sacó a sus nueras porque Dios le dijo. Noé sacó a su esposa porque Dios le dijo. Pero Dios nunca le dijo, hazme un altar así, así. Noé respondió con altar y dijo, gracias Dios, te adoro. ¿Con qué vas a responder hoy por ti y por tu casa? Ponte de pie en esta hora. Puede ser y pareciera que todo lo que vives es caos y crisis. Yo creo que todos pasamos por ese tipo de temporada donde todo se nos viene abajo, donde los planes no funcionan, donde nada. Usted va a la derecha y nada funciona, usted va a la izquierda y nada funciona, usted ora y nada funciona, usted hace y nada funciona, usted sirve y nada funciona. Al que está sentado, yo. Pero. Diga conmigo, pero. Pero yo voy a seguir obedeciendo. Pero yo voy a seguir amando al Señor. Pero yo voy a seguir siendo un adorador. Esta mañana, yo quiero preparar la iglesia para algo importante. Para ir cerrando el año. Y hay gente que hay que dejar en el camino.
Dios no los va a dejar, pero tú sí. Hay cosas que vas a tener que dejar en el camino. Porque no te están bendiciendo. Yo quiero cerrar el live y darle gracias a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Oramos y bendecimos tu vida. Y si no tienes un lugar donde adorar, este puede ser tu lugar para adorar. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para las familias.